Bueno, bienvenidos a este primer laboratorio de cartografía en el que vamos a repasar, vamos a revisar paso por paso cómo sería el proceso de añadido, visualización y jerarquización de capas de información geográfica con el software GeoVC. Bien, simplemente con un doble clic sobre el icono de acceso directo del programa, el software se abriría con un aspecto como el que pueden ver ahora. Puede que se demore, yo ya tenía abierto el software, es normal que se demore a veces unos segundos hasta más de un minuto en abrirse y en cargar todas las aplicaciones. Creo que es un aspecto que ya mencioné en el primer video sobre descarga e instalación del software. Bueno, en relación con eso, también aprovecho para comentarles que en la página web, en el sitio web oficial de GeoBasic también tienen bueno, pues, documentación adicional, incluidos manual de usuario y en diferentes versiones. No hay todavía disponible, una para la versión 2.5, que seguramente estará disponible en breve, pero el aspecto general del software entre las distintas versiones es bastante similar. Bueno, lo primero, una vez desplegado el software abierto, lo que vamos a observar, y voy a aprovechar para explicarles un poco cómo es el funcionamiento conceptualmente, cómo es el flujo de trabajo con este software. Lo que se abre por defecto cuando se inicia GeoBasic es un proyecto que se denomina sin título, que es lo que tienen en la parte superior, y una vista. ¿Ok? La vista, para entendernos, es lo que podríamos denominar el mapa, es decir, la parte en la que cargamos capas de información geográfica y que pueden componer un mapa. Digamos que un proyecto puede tener eh, múltiples vistas. Yo puedo tener una, dos o 25 vistas asociadas a un proyecto, pero no funciona a la inversa. Es decir, una vista solo puede pertenecer a un proyecto, pero un proyecto puede tener múltiples vistas. ¿Ok? De hecho, en el tutorial que les he compartido con la guía de este laboratorio, lo que vamos a hacer son 5 vistas asociadas a un proyecto. Bueno, sí es conveniente comentarles, por ejemplo, que las vistas pueden maximizarse. Tenemos un botón para maximizar la pantalla, para ocultarla y después podemos recuperarla. Tenemos un botón también que cierra la vista, pero la vista se puede volver a abrir. Todo esto lo tenemos desde el gestor de proyectos. ¿Ok? En el gestor de proyectos, simplemente por abrir el programa, ya se genera por default un proyecto y una vista. ¿Ok? La vista es esta que vemos aquí, sin título. ¿Ok? Si yo la selecciono y le doy a abrir, pues vuelvo a abrir esa vista. ¿Ok? Como les comentaba, yo puedo tener múltiples vistas. Si yo le doy desde el gestor de proyectos a nuevo varias veces, lo que hago es generar varias vistas. ¿Ok? Bueno, y todas estas vistas se asocian al proyecto, que para que se guarde, digamos que simplemente hay que darle un nombre y guardar los cambios. Bueno, como yo solamente voy a trabajar de momento con una vista, las vistas 1, 2 y 3 las voy a borrar. Las selecciono, las borro y me quedo únicamente con la vista original. Si por lo casual cierran por error el gestor de proyectos, aquí en la parte superior, en mostrar, pueden volver a recuperar el gestor de proyectos, que siempre está ahí, en realidad, con la vista respectiva. ¿Ok? Bueno, pues una vez aclarado esto, vamos a abrir la vista
y vamos a comenzar a explicar varias cuestiones. Bueno, la primera cuestión es que, eh, aunque no lo hemos explicado todavía, hay una parte importante en cartografía fundamental, que son las coordenadas. Las coordenadas forman parte de lo que se denomina un sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, el sistema de referencia es básicamente la ubicación geográfica que corresponde a las capas que vamos a añadir a continuación. Bueno, un sistema de referencia se compone de coordenadas, datum y proyección, pero básicamente todo eso está, no es separable, todo eso forma lo que se denomina un sistema de referencia. Y un sistema de referencia es único para cada vista. ¿Ok? Además de esto, todos los elementos geográficos, las capas que yo añado en una vista, tienen que estar en el mismo sistema de referencia. Es decir, para trabajar correctamente en cartografía, las capas de información y la vista, todo tiene que estar en un mismo sistema de referencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Pues que la vista esté en un sistema de referencia diferente del de las capas. ¿Ok? Incluso que diferentes capas tengan diferentes sistemas de referencia, en cuyo caso tengo un problema, porque solo se puede trabajar con un mismo sistema. Bien, lo primero que voy a hacer es configurar el sistema de referencia de la vista que tengo delante al sistema de referencia de las capas que va a coger. Las capas están en un sistema de referencia y la vista en otro. De hecho, si yo reviso aquí, en la parte inferior tengo digamos, unos cuadros informativos que me hablan de metros, longitud, latitud y un cuadro que pone EPSG 4326. Esto hace referencia a que por defecto cuando yo abro una vista se genera en el sistema de referencia de coordenadas geográficas. Y para este caso que nos ocupa no nos interesa, porque las coordenadas en las que están las capas que voy a añadir están en un sistema de referencia diferente. Bien, para eso, ¿cómo hago? Bien, pues simplemente con la capa, perdón, con la vista abierta, voy al menú superior donde pone vista, me voy a propiedades y en las propiedades de la vista, aquí voy a elegir el sistema de referencia de las capas que va a coger, las capas que va a coger a continuación. Entonces, en proyección actual, aquí voy a seleccionar en EPSG. Bueno, aquí tengo que buscarlo. eh, Voy a seleccionar en tipo EPSG y voy a utilizar criterios de búsqueda por código y voy a introducir el código del sistema de referencia, que es el 25829. Le doy a buscar y aquí me aparece en la parte inferior. El sistema de referencia es el ETRS89 en coordenadas UTM para la zona 29 del hemisferio norte, cuyo código es el 25829. Bueno, este es el sistema de referencia de las capas. Entonces lo doy a aceptar. Vemos que en proyección actual me ha generado el código EPSG 25829. Si yo le doy a establecerlo como CRS por defecto, CRS es Coordinate Reference System, esto significa que cada vez que abra una vista a partir de ahora, por default se va a abrir en el sistema 25829, todas las vistas que abra. Entonces, bien, le doy a aplicar, a aceptar, y veo que en la parte inferior ya me ha cambiado el EPSG al sistema 25829, que es el correcto, el sistema en el que tengo que trabajar. Bueno, el paso siguiente es sencillamente añadir, las capas. Bien, bueno, revisando la guía de laboratorio que les he cedido o preparado para la clase, aparte de, bueno, del marco teórico y de la introducción, hay un cuadro en el que van a poder ver las vistas que hay que crear
y las capas que tiene que contener cada una de esas vistas. ¿Ok? Bueno, para una primera vista vamos a trabajar con una zona del noroeste de España, de la que disponemos de cartografía. ¿Ok? Y la cartografía es, al menos para este primer laboratorio, es toda de formato vectorial. ¿Ok? Concretamente, las capas que, que tenemos que añadir son límites provinciales, límites regionales, límites comarcales, una capa de hidrografía, que es la de ríos, otra capa con las infraestructuras de comunicación, las carreteras, y otra capa con los límites municipales. Bien, para esta guía les voy a mostrar cómo se hace o cómo se elaboraría, se configuraría, por así decirlo, esta primera vista y después tienen que realizar las otras tres restantes que aparecen en este cuadro. Bien, de la misma forma. Eh, bien, en este caso vamos a añadir información geográfica. En GeoBasic tienen una cosa que se llama tabla de contenidos aquí en la parte izquierda, donde se van a ir visualizando jerárquicamente las capas de información que yo añado con su respectivo nombre. La parte visual o geográfica de cada una de esas capas es lo que yo estaré viendo en la vista central de esta parte. Y luego, por último, también configuraremos eh, para contextualizar la cartografía un localizador en la parte inferior izquierda. Bueno, para añadir capas en GeoBasic tenemos que irnos al menú superior donde pone añadir capa. Es un icono bastante pequeño y al pulsarlo se nos abre un asistente de búsqueda de archivos. Por defecto vamos a trabajar con la primera ventana, la de archivo, y para buscar los archivos tenemos que dar al botón añadir. Bien, al darle al añadir, el programa nos conduce en la búsqueda de los archivos. Los archivos vectoriales que tenemos que añadir están dentro de la carpeta Laboratorio 1, que es la carpeta que tienen enlazada en mediación virtual para descargarse. Una vez descargada y descomprimida, la ubicación, lógicamente, tenemos que conocerla. En mi caso, la tengo directamente en mi escritorio, la carpeta Laboratorio 1. Bien, pues accedo a la carpeta Laboratorio 1. Dentro tengo otra carpeta, que es la carpeta Datos. Dentro, con doble clic, entro en Vector. Y como es una carpeta con fuentes cartográficas muy diversas, me voy a centrar en la cartografía de la carpeta UTM-29 ETRS-89, que es la cartografía, de hecho ese es el nombre del sistema de referencia, ¿no?, que habíamos elegido antes en la vista. Entonces, una vez dentro, ya estoy dentro de la carpeta que contiene los archivos vectoriales de tipo shape. Cualquier consulta o duda acerca de lo que es el formato vectorial shape, les remito a la bibliografía del curso, a la guía sobre sistemas de información geográfica que tenían disponible en mediación virtual. Y una vez aquí lo que hago es seleccionar las capas que tengo que añadir a la vista, que serían límites provinciales, límites regionales, que serían límites FAA, límites comarcales, hidrografía, que sería ríos, eh, faltaría por aquí red de carreteras también. Con la tecla control, manteniéndola pulsada, pueden seleccionar varios archivos. Bueno, en principio
Creo que estos son todos los archivos o capas que voy a necesitar. Entonces le doy a abrir y en el asistente se añaden con sus respectivos nombres, ¿no? Bueno, le doy a aceptar y se añaden las capas. Bueno, el aspecto, el color y la apariencia con la que se añaden, por default puede cambiar de unos usuarios a otros. Es decir, no necesariamente tienen que estar viendo eh, la, la misma información con el mismo color y en el mismo orden que yo lo tengo. Y precisamente de eso se trata a continuación, bueno, de entender que la jerarquización y la simbolización, como la simbología y la jerarquía, juegan un papel fundamental en la cartografía a la hora de construir o elaborar un mapa. En la parte izquierda, donde está la tabla de contenidos y tengo los diferentes shapes o capas vectoriales, yo puedo ver que se pueden desplegar y si recuerdan un poco de la parte teórica, la cartografía vectorial puede tener tres tipos de geometría. Puede ser geometría de tipo punto, de tipo línea o de tipo polígono. ¿Ok? Bueno, el icono que aparece debajo de cada nombre de cada archivo es el que nos indica la geometría. Es decir, los ríos tienen una geometría de tipo línea, al igual que las carreteras. Y los límites administrativos, que son municipios, comunidades autónomas o regiones, comarca y provincia, tienen geometría de tipo polígono, que como ven es un área, un rectángulo que nos indica que se trata de shapes de polígono, frente a los otros que son shapes de tipo línea. Bien, lo siguiente es, básicamente, es jugar un poco con la jerarquía de toda esta información para tratar de ver la información, elaborar un mapa eh, visualmente atractivo, lógico y funcional. Eh, bueno, geográficamente estamos dentro del código EPSG 25829, que es un sistema de coordenadas UTM. Eh, para centrarnos en la zona de estudio hay varias herramientas que les voy a explicar a continuación. Bueno, aquí pueden explorar porque hay múltiples herramientas, no me voy a extender en la utilización de todas ellas porque llevaría mucho tiempo, pero básicamente les hemos visto cómo se utiliza la herramienta de añadir capa. Hay otra que se llama, es la herramienta de la mano, el pan, la herramienta de desplazamiento, que lo que sirve es para, haciendo un clic y arrastrando, cambiar la ubicación con la que vemos los elementos. Y luego tenemos un zoom más y un zoom menos. Los zooms se pueden aplicar con un clic o podemos aplicarlos selectivamente. Por ejemplo, este zoom más, yo puedo arrastrar, dibujar un rectángulo y soltar para ir a una zona específica que me interesa. ¿Ok? También con el scroll, con un scroll, haciendo con el scroll del mouse menos o arrastrando el scroll hacia abajo o hacia arriba, rotándolo, digamos, se tiene la misma funcionalidad de acercar o de alejar la zona de estudio. Si por algún casual les ocurre esto, que es bastante frecuente, es decir, bueno, ¿qué ha ocurrido? Me he perdido la información, las capas no se ven. Bien, no es que las capas no se vean, es que están geográficamente en una zona donde no hay información geográfica. En mi caso, digamos que estoy, por así decir, virtualmente perdido en medio del Atlántico. No tengo cartografía de esta zona. No es que esté perdido, es que no hay información. Cuando les ocurra eso, la manera más fácil es seleccionar alguna de las capas que tienen eh, y hacer clic derecho, zoom a la capa. Entonces les devuelve a la zona geográfica en la que estaba. Por ejemplo, si yo aquí hago un zoom a los límites comarcales, pues me lleva
a la extensión de la capa en cuestión. Bien, una vez explicado esto, vamos a proceder con un poco la simbolización y la jerarquía de capas. Bueno, vamos a colocar primero, antes que nada, la capa de la red de carreteras por encima del resto. Hay que tener en cuenta aquí que si yo estoy con una capa de tipo polígonos muy extensa, me va a tapar, es decir, me va a impedir ver las capas que hay por debajo. Entonces, una capa de polígonos siempre, inevitablemente, va a tender a tapar una capa de tipo línea o punto. ¿Ok? Entonces, si yo juego con esta jerarquía, pues puedo visualizar las diferentes capas sin problemas. Bien, la red de carreteras es, bueno, les voy a mostrar, voy a aprovechar para mostrarles a continuación también cómo es la estructura interna de un shapefile, de un archivo de tipo vectorial. Si yo hago clic derecho sobre la red de carreteras, hay una opción que se llama tabla de atributos. Yo puedo abrirla y esta tabla de atributos es la que contiene la información interna del shape, la información atributiva, alfanumérica. Básicamente, las filas son los registros de la capa, que en este caso serían carreteras, y las columnas son los atributos temáticos, es decir, yo tengo X número de carreteras, 474 en este caso, como podemos ver aquí, y tengo 3 atributos para cada una de esas carreteras. Tengo el nombre, el tipo y un identificador numérico individual para cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, vista esta información, puedo cerrar la tabla de atributos y voy a proceder a clasificar esta capa de carreteras para que me aporte un poco más de información, ¿no? Bueno, para ello voy a hacer clic derecho y me voy a ir a las propiedades de la capa. Bien, cuando yo tengo seleccionada, es decir, marcada resaltada en negrita, una capa y hago clic derecho, propiedades de la capa, me permite acceder a muchos aspectos de visualización y de simbología de la capa. En este caso me voy a ir a la segunda pestaña, la de simbología. Y dentro de simbología voy a seleccionar una categorización por valores únicos. Categoría, valores únicos. Bueno, el campo de clasificación básicamente son los campos o las columnas de la tabla de atributos, ¿ok? Que habíamos visto anteriormente. Ya sabíamos que la información de esta capa es el nombre de la carretera y el tipo. Bueno, pues vamos a clasificar por tipo las carreteras. No me interesa tanto saber o tener una simbología única para cada tipo de carretera, sino tener una simbología que identifique cada tipo de infraestructura vial. Entonces selecciono tipo, en la parte inferior le doy a añadir todos y veo que las carreteras básicamente son autovías, que son el equivalente en Costa Rica a lo que son las pistas, y luego tenemos red autonómica, red de interés general del Estado y red provincial y local, que lo que hace referencia es a quién compete el mantenimiento de ese tipo de carreteras, a las regiones, en el caso autonómico, al Estado o a las provincias. ¿Ok? Bien, una vez hecho esto, le voy a dar a aplicar y a aceptar. Entonces vemos que automáticamente se ha aplicado una simbología diferenciada por tipo para todas las carreteras. Bien, como es posible que la simbología que por defecto ha aplicado el programa no sea satisfactoria, yo puedo después personalizar de manera un poco más adecuada a mi criterio esta jerarquía. Bueno, en este caso voy a utilizar un tipo de clasificación, pueden utilizar otro, ¿verdad? Que digamos que ejemplifique la jerarquía de importancia en las carreteras. Entonces, si yo hago doble clic sobre el icono de autovía, se me despliega una cosa que se llama el selector de simbología, que me permite asignar un color y un grosor, incluso una transparencia eventualmente, a esta categoría.
Entonces, para la categoría de autovías, que es la más importante, voy a seleccionar un color rojo con un ancho de tipo 5 y le doy a aceptar. Automáticamente se resalta, ¿verdad? La única autovía que recorre toda esta región, toda esta zona. Después, bueno, la siguiente en orden de importancia sería Red de Interés General del Estado. Voy a hacer doble clic sobre el icono y voy a asignarle un color, pues, naranja, por ejemplo, con una anchura de 4 píxeles. Bien, después, en orden jerárquico de importancia, tendríamos la red autonómica, a la que voy a asignar un color amarillo con un ancho 3. Por último, la red provincial y local, que compete a las provincias, sería, voy a asignarle un color blanco con un ancho 2. Bueno, mejor voy a asignarle un ancho 1 para que no introduzca tanto ruido en la imagen. Bien, después tenemos una categoría que no tiene nombre en la parte superior, que son aquellas carreteras que no encajan dentro de ninguna de estas competencias de gestión. En realidad, estas serían las pistas asfaltadas o sin asfaltar que realmente corresponden a la red provincial y local también. Por tanto, le voy a asignar la misma simbología que a la red provincial y local, que es blanco con ancho 1. Bueno, en realidad son pocas las carreteras que responden a esta condición. Lo siguiente serían los ríos. Bien, selecciono los ríos y les voy a asignar una simbología pues adecuada, ¿no? Hay que tratar de seleccionar siempre simbologías que respondan a una interpretación inmediata e intuitiva del elemento. Es decir, si lo que yo estoy representando es agua, pues lógicamente el color más adecuado normalmente pues es el azul. Entonces, con un doble clic sobre el icono voy a seleccionar un color celeste, puede ser, y le doy a aceptar. Bueno, ahí podemos ver que la capa de ríos es profusa, es abundante, es una región relativamente lluviosa, con abundancia de cursos fluviales en toda esta zona, y por tanto la red tiene un aspecto pues muy densificado. Esto en realidad nos introduce un cierto ruido. Si pensamos desde un punto de vista cartográfico, lógico, si nosotros estuviéramos observando a esta altura la comarca, en realidad los ríos no se verían. Los ríos se verían pues casi cuando estuviéramos visualizándolos a unos pocos metros o a unas decenas de metros, es cuando se verían, dependiendo de la anchura y la importancia, ¿no?, de los ríos. Bien, por esa misma razón vamos siguiendo un poco lo que tiene en la guía de clase, vamos a establecer una jerarquización en la visualización de los ríos, una jerarquía basada en la escala. Para eso nos vamos a las propiedades de la capa ríos y vamos a establecer que la capa no se muestre entre, entre una escala 400.000 y una escala 1. Y le damos a aplicar y a aceptar. Bien, aquí podemos observar que en la parte inferior tengo la escala. Aquí estoy a una escala de 408.980. Si yo aumento el nivel de zoom, me coloco en una escala 306.000 y se activan los ríos. La capa, digamos que permanece añadida aquí en la tabla de contenidos, pero si observamos se activa o se desactiva en función de la escala a la que yo esté visualizando la capa. ¿Ok?
Bueno, esto es lo que queríamos. Entonces, lo siguiente es, bueno, configurar o acomodar mejor las capas administrativas, que en este caso son de tipo polígono. Bueno, en el caso de las divisiones municipales, voy a hacer doble clic sobre el icono para acceder al selector de simbología de Ancares municipios y voy a desactivar el color de relleno, porque lo único que me interesa son los límites exteriores, que voy a dejar con un color por defecto, pues negro, por ejemplo, o gris. Pueden dejar el gris que tiene por defecto, porque lo único que me interesan son los límites. Bien. Con respecto a los límites comarcales, porque no lo he mencionado, pero estamos en una comarca natural y cultural del noroeste de España, en la región de Galicia, que bueno, contiene dentro pues varias zonas que tienen protección ambiental, protección cultural, etcétera. Y todo eso forma hay una singularidad geográfica que es la comarca que define los límites. En este caso, entonces, voy a trasladar la comarca hacia la parte inferior y voy a jugar ahora con la jerarquía, bueno, con la simbología de los límites CCAA, que son las regiones más amplias que las provincias, que quedan aquí en la parte inferior. Voy a jugar un poco con... bueno, en realidad lo que pretendo es poder visualizar al mismo tiempo todas las capas, poder distinguirlas. Y para eso lo que voy a hacer es, en el caso de las comunidades autónomas o regiones, voy a activar el selector de símbolos con un doble clic sobre el icono y le voy a quitar el color de relleno y como color de borde voy a seleccionar, por ejemplo, bueno, un fucsia, un rosa, no sé, un color llamativo con, digamos, un ancho de bastantes píxeles, en torno a 4 o 6. Y aquí en color de borde voy a establecer una cosa que se llama transparencia. Voy a dejar una transparencia del 50%. ¿Para qué me sirve esto? Pues esto me sirve para ver por dónde pasan los límites regionales. Dentro tengo otros límites que son los provinciales. Bueno, en este caso, para poder ver los límites provinciales, selecciono la capa, doble clic, selector de simbología. De nuevo le voy a quitar el color de relleno y el color de borde le voy a asignar un tono azul oscuro, por ejemplo, de 3. Vamos a ver cómo quedaría. Bueno, más o menos, digamos que esta sería la estructura ideal. Y en comarca, en Ancares comarca, voy a hacer lo contrario. Voy a eliminar un color de borde que me podría introducir confusión con respecto a las otras capas y simplemente voy a activar un color de relleno que puede ser un verde claro, por ejemplo. Bien. Eh, bueno, aunque los colores que pueden elegir son otros, hay que tener en cuenta que para las carreteras hay que establecer un orden jerárquico lógico en la trama de colores y en el grosor, y después en el orden tenemos que poder visualizar todas las capas, ¿ok? Porque se trata de poder verlas todas al mismo tiempo. Entonces, así quedaría más o menos configurado el mapa y nos faltaría configurar el localizador, porque bueno, esta es una región del noroeste de España que dispone de cartografía libre de uso y con la que estamos trabajando, que es la región de Ancares, pero hay que contextualizar la zona. Hay que contextualizarla y para eso vamos a eh, configurar el localizador. Vamos a Vista, en el menú superior, configurar localizador. Y aquí, bueno, se pueden añadir al localizador varias capas.
yo voy a añadir la de provincias. Entonces, le voy a añadir capa, de nuevo añadir para buscarla. Está dentro del mismo directorio de las capas anteriores, es la misma carpeta y de hecho es una capa, digamos, repetida, es una que ya tengo añadida ahí, que sería la de provincias, por ejemplo. Límite provincia, voy a seleccionar esa capa, le doy a aceptar y le doy a cerrar. Bueno, ya vemos que el localizador me ubica la, la zona de estudio y me la contextualiza en un contexto geográfico un poco más amplio, que sería el mapa general de España. Bueno, en principio con esto tendríamos ya configurada la vista, ¿ok? Para nombrarla correctamente en propiedades, simplemente, eh, bueno, aquí quedamos en que la primera vista se llamaba mapa de localización de la comarca de Ancares. Entonces, eh, ese es el nombre que vamos a darle a nuestra vista. Simplemente le damos a aplicar y aceptar. Y las otras tres vistas, siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho para esta vista, tendrían que configurarlas de acuerdo a su criterio, siempre bajo la premisa de que hay que visualizar, hay que poder visualizar todas las capas dentro del mismo, en la misma vista. Hay que poder visualizar todas las capas. Y hasta aquí este módulo del laboratorio 1.